9 de la mañana, 13 minutos. Nos metemos en otro tema para abordar una nueva entrevista esta mañana, porque vean ustedes, 1 de cada 4 adolescentes uruguayos recibió algún mensaje sexual a través de redes. Para profundizar sobre los detalles que mostró un informe realizado por profesionales chilenos y uruguayos, o sea, de los dos países, estamos en contacto con Matías Dodel, doctor en psicología, profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, bueno, ¿cómo se realizó este trabajo? Donde, bueno, es llamativo el resultado, ¿no? Que 1 de cada 4 adolescentes recibió algún mensaje con contenido sexual en el uso de redes. Bueno, en realidad, no sé si es tan llamativo, porque lo que quiere decir que haya recibido un mensaje en contenido sexual puede ser desde la práctica que en el fondo motivó el estudio, que es sexting, hasta un grupo de amigos que se manda un mensaje por WhatsApp, o que reciba algo por alguna red social o por internet. Sí, es una cifra que parece mucho, pero en realidad en casi todos los países que hicieron este estudio, que está en el marco de un estudio que se llama Global Kids Online, que lo hicimos en Uruguay en fines de 2017, en Chile 2016, se hizo en Costa Rica, se hizo en Brasil, los porcentajes son similares. Por eso es un concepto bastante grande. Haber recibido, no es haber enviado, es haber recibido cualquier mensaje con sean palabras, audios, fotos o videos de índole sexual. Esto da cuenta de la necesidad de educar, ¿no? a los niños, niñas y adolescentes que hacen uso de redes sociales, a cómo manejar esto, cuál es la idea de abordaje de esta situación, de esta realidad. Exacto. A ver, una de las cosas que no indica las preguntas que tenemos es si la recepción de estos mensajes, o sea, si el envío fue consensuado. Si es difícil, no, con las preguntas que tenemos, en el caso uruguayo, no es posible separar a los chicos que estaban teniendo la conversación, y esto era parte de la conversación, a quienes lo recibieron sin su consentimiento. Yo creo que el segundo caso es el más complicado, sobre todo en la recepción. En el envío podemos hablar de otros temas, y para el caso chileno hay algunos datos que señalan, no si fue consensuado, pero por lo menos si le molestó o le hizo algún tipo de sentir mal o daño al niño. Por ahí va el estudio, intenta, o sea, es con dos colegas chilenos, Amaranta Alfaro y Patricio Cabello, que intentamos aproximarnos a este fenómeno en América Latina, que en realidad hay, no sé si ninguno, pero hay bastante pocos estudios sobre tanto el fenómeno de la recepción y envío de mensajes de contenido sexual en niños, y también del sexting, que de nuevo no es el centro del estudio, pero fue un poco lo que disparó este trabajo. Usted adelantaba algo al inicio de la entrevista, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de mensajes sexuales? Está el sexting, como usted decía, pero hay una gama ¿no? diferente de Claro, Lore, capaz que mucha gente no sabe a qué nos referimos cuando habla de sexting, ¿no? Ok, voy por ahí. El sexting es el envío de mensajes con contenido sexual en el marco de una relación de pareja, sea estable o no. Y generalmente está asociado al envío de imágenes, audio o video propios, que esa es la diferencia. O sea, es como una práctica de una pareja sexual que ocurre en la adolescencia, como ocurre en la adultez a veces. Lo importante, que es de donde nos paramos desde el estudio, es que no nos paramos a calificar de negativa o de positiva esa práctica, sino, y va la parte que mencionabas tú de herramientas para manejar esto, de que los adolescentes puedan comprender los riesgos que implica. Hay mucha gente que lo considera una práctica sexual razonable como otras. Lo que sí es cierto es que cuando entramos a ese terreno más de sexting, la imagen o el contenido que se ha enviado entre dos personas, a veces termina pasando que una de las dos no respeta el acuerdo entre dos, que la idea es que esas imágenes o contenidos, lo que fuera, no se comparta con terceros, y se derivan episodios de victimización un poco más complejos, como cuando empiezan a circular imágenes íntimas de una persona que no consensuó que ese segundo se la envía a terceros, a veces sea porque ese segundo la envió, a veces porque hay algún tipo de incidente de cibercrimen, y esas imágenes se hackean, las roban. Hubo incidentes bastante como conocidos con figuras de Hollywood que les hackearon las cuentas, esas fotos se hicieron públicas.
Eso es como la parte más oscura y lo importante ahí es entender que si una persona consintió el envío de contenido a un segundo y lo agarro yo que soy un tercero, no está de ninguna manera, la persona que realizó el contenido no me la está enviando a mí, no aceptó que todo el mundo la viera. Eso creo que es un aspecto fundamental. Lamentablemente no tenemos muchos datos para hacer ese tipo de preguntas. En Uruguay, ni en Chile, ni en muchos países donde se hace esa práctica. Por eso fuimos como un primer paso a la recepción de contenidos sexuales y para entender quiénes son los que reciben. También podemos saber quiénes son los que envían, están los datos, pero es un poco más difícil hacer el análisis. En este caso queríamos saber, bueno, ¿qué niños y adolescentes? En Uruguay lo preguntamos de 13 a 17, en Chile fue de 11 a 17, dicen que reciben mensajes con contenidos sexuales y lo que encontramos, que está en línea con toda la literatura sobre el tema, lo poco que hay, pero hay algo, es que son bastante más, en Uruguay son bastante más los varones, es 1 de cada 3 varones, en las mujeres o niñas es 18%, es un poquito menos de 1 de cada 5, y un poquito más son los adolescentes más grandes de 15 a 17, es 28%, y de 13 a 14 es 23%. Lo que hicimos también después para Uruguay y para Chile fue hacer un modelo más econométrico o estadístico para predecir quién tenía más chances de recibir este tipo de mensajes. Y lo que pasó en Uruguay, que capaz que es lo más interesante, es que los hombres tenían muchísimas más chances de recibir un mensaje que las mujeres. Ser hombre incrementaba las chances de haber recibido uno de estos mensajes en 4.3 veces. Es bastante grande. La edad en el caso uruguayo no era tan significativo, lo que pasa es que tenemos un rango de edad bastante más pequeño. Otra de las cosas que fue significativa en el caso uruguayo es, por ejemplo, haber visto otro tipo de contenidos en línea que fueran un poco de riesgo, que es una variable que Kids Online tiene, que va desde violencia, contenido sexual, hasta también formas de autoeliminarse. Y otro de los factores que en el caso uruguayo fue importante, por ejemplo, a la gente que dice que fue víctima de ciberbullying, tendía a haber recibido más mensajes, que nos hace pensar que en esos casos probablemente no sean consensuados. Y por último, quienes tenían como, llamamos problemas de conducta online, pero una serie, por lo menos 2 o más conductas de riesgo fuera de Internet, tenían más chances de haber recibido. En Chile es bastante parecido, hay algunas cosas que son diferentes, y en Uruguay, por más que no haya dado que algo sea estadísticamente significativo, hay como unos indicios de que algunas redes sociales, más que otras, tienden a aparecer estas conductas. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas redes? Bueno, el estudio no nos dio 100%, está como fuera del margen de error, pero va en línea con la literatura. WhatsApp e Instagram, sobre todo por la parte más audiovisual, Instagram y la parte WhatsApp, porque es una red que también funciona como un sistema de mensajería privada, tendería a ser. Acá lo importante es, y esto no lo dije al principio, es no asustarnos con esto. No podemos distinguir entre un grupo de mensajes de amigos y un mensaje no deseado. Ahí está, porque es importante definir la fuente, si son mensajes entre pares o si son mensajes de personas desconocidas, que puede ser un adulto que tiene otras intenciones. Bueno, exacto. Acá en este estudio, el estudio Kids Online no está hecho sobre sexting o sobre esto, es un estudio que está disponible en internet, yo los invito a bajarlo, está en la página de UNICEF. Hay una comparación regional de Kids Online Uruguay con Brasil, Chile y Costa Rica, que está en la página de CEPAL. Son estudios de la red esta que integramos, la red Kids Online Latinoamérica. Lo que pasa es que tiene un montón de preguntas y en algunos ítems se profundiza mucho, en otros no tanto. Son encuestas de verdad bastante grandes y extensas y no tenemos esa pregunta. Pero, por ejemplo, en lo que hace a encuentros con adultos, en Chile y Costa Rica, podemos saber que ninguno de los niños que se contactó con una persona nueva en Internet se contactó después presencialmente con un adulto que no sea familiar. Hay indicios que no es tan común la prevalencia de este intercambio entre niños y adultos, no es que no sucede, pero es mucho menos común de lo que parece, lo que sí no quiere decir que no hayan episodios un poco más violentos o agresivos entre pares también. Claro. La otra parte del estudio, que es la más interesante creo, que Chile hizo esas preguntas, refiere a de los que recibieron este tipo de mensajes, que tienden a ser más varones, más adolescentes, quienes dicen que se sintieron mal antes de recibir los mensajes. No es lo mismo que preguntar si es consensuado o no, pero asumiendo que quienes dicen que después de recibir el mensaje se sintieron mal, que no son muchos, son bastante menos, ¿cómo son esas personas, esos niños o adolescentes? En Chile va de 11 a 17
y lo que encontramos es que por más que los varones y los adolescentes más grandes reciban más estos mensajes, esta idea de daño ocurre más en mujeres y en niños más pequeños, que también tiene sentido. Es cierto que hay un tema de género importante, no solamente en la recepción, sino en el envío, y ustedes están en los noticieros, aparece bastante en todo el tema de situaciones de victimización o violencia vinculadas a lo sexual en Internet, sin ir a aspectos más terribles como esto de compartir imágenes íntimas no deseadas. Hay todo un fenómeno de que en ciertos ámbitos, generalmente son varones que envían mensajes de sus propias partes íntimas a mujeres sin consentimiento, también niños que no esperan recibir esto, niños más pequeños, y les llegan ciertas imágenes o contenidos que pueden ser no de su agrado. Entonces es ese fenómeno que es un poco, no es paradójico, pero es quienes más lo hacen, no son los que más dicen, quienes más reciben mensajes sexuales, varones y de mayor edad, no son los que dicen que esto les molesta más, sino al revés, son mujeres y de menor edad. Entonces, por ahí va un poco la moraleja de esto, es que si bien es un fenómeno extendido, donde está menos extendido es donde puede llegar a ocurrir más daño y tiene sentido. Y vuelvo a lo que decías tú de la educación, que es importantísimo. Este trabajo sirve como insumo para que dónde va a ir este trabajo que ustedes hicieron o dónde debería ir y qué formas debería adoptar la educación para los adolescentes y jóvenes. Y esto lo engancho con la pregunta de que ¿qué significa esto de redes? ¿Potencia algo que naturalmente se daba y tenía otras formas antes de la expansión masiva y el uso masivo de redes? ¿Dónde nos para todo esto? Bueno, yo tengo una postura que en realidad muchas de estas cosas existían de alguna manera y tanto los adolescentes, y esto es importante, los adultos, yo creo que las mismas conclusiones deberían ir hacia adultos también, se apropian de la tecnología y la usan para formas distintas. Lo que antes podía ser enviar una foto en papel o algún video grabado, hoy en día es mucho más instantáneo, y yo creo que el problema es que esto se puede reproducir bastante más fácil que una foto en papel o que un video grabado, y hay que ser conscientes no tanto de los riesgos como es antes de los riesgos del envío de mensajes sexuales. Cualquier cosa que uno envía en Internet o publica en Internet queda registrada, y eso es importante tenerlo en cuenta para cualquier cosa que uno dice en redes sociales. También a veces las redes hacen que uno tenga como indignarse o enojarse moralmente, se llama esto, y dice cosas que no debería decir, eso queda registrado. Yo a mis estudiantes, por ejemplo, les digo que hasta laboralmente puede ser un peligro. Si vamos hacia la parte más de prácticas sexuales en Internet, no tanto de la recepción sino del envío, acá lo importante es entender los riesgos. Yo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo o creo que el riesgo es demasiado alto para hacer algún tipo de práctica vinculada al sexting, como enviar fotos íntimas a un tercero. Lo importante es entenderlo, no demonizar a la gente que quiere hacerlo. Y, por ejemplo, yo hay un recurso que haciendo esta investigación encontramos que en el caso de que alguien decida hacerlo, suponiendo todos los riesgos y entendiendo el peligro, hay una página, creo que es de una ONG española, que se llama Sexting Seguro, que es bastante didáctica y explica con infografías, animaciones, todas las formas de hacer esta práctica de la manera más segura. Por el otro lado, en lo que hace la recepción, niños, adolescentes y quizás hasta adultos que reciben en forma violenta algún tipo de imagen, sea de contenido sexual, y vayamos un poco más amplio, a contenidos de odio o algo que no solicitaron y les hace sentir mal. Lo primero es, en el caso de los niños y adolescentes, haber dejado un canal abierto desde los padres o los maestros para que nos puedan contar eso. Y que sea posible, que no lo vean con vergüenza y lo escondan, porque, y acá sí, Kids Online y un montón de literatura nos muestra que los adultos, por más que algunos quizás no sepan cómo hacer algunas cosas más técnicas, sí tienen habilidades digitales en el sentido de saber cómo reaccionar y cómo gestionar riesgos y peligros. Entonces es importante, sé que es difícil, nadie me imagino que le gustaría hablar de esto con sus padres, porque sí, pero cuando suceda es importante tener como una conversación previa para que no lo vean como un error de ellos, sino como algo que nos pueden contar. Sobre todo, es más, en lo que hace a recepción de mensajes, contenido sexual, nunca va a tener responsabilidad el adolescente de nada, ¿tá? Porque ahí lo recibe y muchas veces sin consentimiento. En lo que hace el envío, lo importante es que sea consciente del riesgo que tiene. Y bueno, y hay un montón de prácticas en el medio. Lo importante es tener un canal abierto, que los adultos también entiendan un poco qué hacer. Algunas de estas cosas son crímenes,
por ejemplo, lo que había mencionado de compartir imágenes de terceros sin su consentimiento. Y es importante que, si bien puede ser difícil, que cuando haya algún tipo de situación de daño, riesgo, violencia criminal, sí se pueden denunciar estas cosas. Y tanto sea la policía como autoridades, sobre todo son menores vinculadas a la protección. Yo creo que UNICEF tiene un par de recursos que se puede ir también. En los centros educativos. Es importante que los padres podamos participar de esto, por más que sean temas sensibles y complejos. Y si pasan adultos también, que se hable con terceros. Hay un par de estudios que muestran que hablar de esto con otras personas y pedir ayuda, ayuda como a reducir los daños o por lo menos a generar resiliencia ante este tipo de episodios. Matías, muchas gracias por estos minutos, por este contacto en Arriba Gente. Obviamente queda planteado todo el trabajo que han hecho ustedes. ¿Está disponible dónde para poder leerlo, el trabajo? Tiene algunas de las desventajas de los artículos académicos que están bajo una barrera de pago, pero probablemente la idea es tratar de ponerlo en un servidor de la Universidad Católica, en un repositorio o en alguna página, aunque sea una versión, un preprint, como se conoce. Perfecto. Pero lo que les recomiendo es que hay y otros estudios sobre la temática, sobre Kids Online, están disponibles. Uno busca Kids Online Uruguay, en la página de UNICEF está el informe local, que tiene un montón de temas para el que esté interesado o preocupado por esto, y después hay un Kids Online de América Latina, CEPAL, y encuentra un informe comparativo entre 4 países. Bien. Gracias, Matías, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, cerramos la entrevista por acá.